¿Y si te dijera que todo lo que creías saber sobre la fuerza está incompleto? Que hay una historia no contada, una grieta en el tiempo que conecta a Anakin Skywalker con alguien más, alguien que aún no conocemos. Este no es solo otro vídeo más de teorías de Star Wars. Es una historia que te va a hacer sentir, no solo pensar. Una historia de esperanza, de pérdida, y de un destino que se niega a rendirse. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir, podría cambiar para siempre la forma en que ves esta galaxia muy, muy lejana. Todo comienza no en Kerasken, ni en Tatooine, sino en un lugar que ni los Jedi ni los Sith se atrevieron a nombrar, la Cámara del Vínculo. Un templo oculto en la penumbra de una luna helada, perdida entre las nubes de gas de un planeta sin nombre. Allí, se guarda un secreto tan antiguo como la fuerza misma. Un códice, tallado en piedra viviente, que habla de un equilibrio más profundo que la simple lucha entre luz y oscuridad. Uno que conecta corazones a través de las generaciones. Cuenta esa reliquia olvidada que antes de que el primer Jedi alzara su sable de luz, existió una figura, un ser nacido de ambos lados de la fuerza, cuya existencia fue borrada por quienes temían lo que representaba. Su nombre, Elira. Una mujer que no era ni maestra ni aprendiz, sino algo completamente distinto. Elira no usaba la fuerza, ella era la fuerza. Su alma vibraba con la armonía de los mundos, y a través de ella, la galaxia conoció un breve momento de paz, un suspiro, antes de que comenzara la guerra sin fin. Pero lo que nos lleva hasta Anakin Skywalker no es solo una vieja leyenda. Durante años, los estudiosos de los holocrones han ignorado una coincidencia inquietante: las visiones de Anakin en la Guerra de los Clones, sus pesadillas con el futuro, su obsesión con salvar a Padmé, no eran simples sueños. Eran ecos. Ecos de Elira, que atravesaban el tiempo en busca de un heredero que pudiera restaurar el vínculo perdido. ¿Y si Anakin no fue el elegido por accidente? ¿Y si, en cambio, fue el resultado de una profecía mucho más antigua, una que los Jedi nunca entendieron por completo? Mace Windu lo intuyó. Por eso dudaba de Anakin, no porque fuera impetuoso, sino porque sentía que había algo diferente. Algo que escapaba incluso a su entendimiento. Y Palpatine, él sabía. Él supo desde el principio. Porque los Sith también conocían la leyenda de Elira. Solo que en su versión, ella no era una salvadora. Era una amenaza. Una que debía ser controlada, o destruida. Y aquí es donde la historia da un giro que quizás nunca imaginaste. Muchos fans se preguntan, ¿quién fue realmente la madre de Anakin Skywalker? Shmi dijo que no hubo padre. Pero, ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si, en su vientre, se sembró una semilla no por manipulación Sith, sino por un fenómeno mucho más antiguo? Hay registros fragmentados en los archivos Jedi que hablan de una voz en los sueños de Shmi. Una presencia cálida, serena. No era Palpatine, ni Plagueis. Era Elira. O lo que quedaba de ella. Su esencia, atrapada entre los velos del tiempo, proyectándose hacia una época donde la oscuridad estaba por ganar. Shmi fue elegida no por su linaje, sino por su bondad. Por su corazón. Anakin fue concebido como una última esperanza. Pero también como una prueba. Aquí es donde muchos sienten tristeza. Porque la historia de Anakin, aunque épica, está llena de dolor. El niño que fue esclavo. El joven que amó demasiado. El hombre que cayó por querer salvar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el amor está prohibido para los Jedi? Y si no es por miedo al apego, sino porque el amor verdadero tiene un poder que ni los Jedi comprenden. El amor de Anakin por Padmé no fue su debilidad. Fue su conexión con Elira.
Fue lo que despertó en él un fragmento de esa antigua energía que podía haber cambiado el curso de la historia. Pero el miedo lo desvió. Y así, el elegido se convirtió en el destructor. Pero, aquí viene la esperanza. Porque la historia no termina con Anakin. Ni siquiera con Luke. Hay algo más, algo que pocos han notado. En el ascenso de Skywalker, Rey escucha voces. Voces de los Jedi que fueron. Pero entre ellas, hay una más suave, más antigua, apenas un susurro. Una voz femenina que dice, levántate. Esa no es Ahsoka. Ni Leia. Muchos creen que es Elira. Porque su historia aún no ha sido contada del todo. Y aquí nace una nueva teoría, Rey no es solo una Palpatine. Es un nodo del vínculo. Su linaje importa menos que su capacidad de sentir, de empatizar, de amar. Rey, como Elira, lucha por conectar. Por entender, no solo destruir. El sable amarillo que porta al final no es solo un símbolo de balance. Es el eco de Elira, renaciendo en una nueva era. Pero hay algo más que muchos pasaron por alto. Ben Solo. El nieto del elegido. El descendiente de la oscuridad y la luz. Su sacrificio por Rey no fue solo un acto de redención. Fue la restauración del vínculo. Cuando Ben dio su vida por Rey, no solo salvó a una persona. Abrió una puerta. Una conexión perdida durante milenios. Y esa conexión podría traer a Elira de vuelta. ¿Cómo? A través de la conciencia de la fuerza. Algunos Jedi, como Qui-Gon Jinn, descubrieron cómo mantener su identidad después de la muerte. Pero Elira, ella nunca murió del todo. Fue absorbida por la fuerza, esperando el momento en que el equilibrio real pudiera restaurarse. No el equilibrio entre Jedi y Sith, sino entre todos los seres sensibles a la fuerza, sin importar su bando. Imagina esto, una futura película en la que Rey, años después, guiada por nuevas visiones, descubre un lugar prohibido. Un templo enterrado en hielo y silencio. Y allí, grabado en muros vivos, un nombre, Elira. Y una advertencia, cuando la fuerza ame, renacerá el equilibrio. Y de pronto, todo cobra sentido. El amor de Anakin. El sacrificio de Ben. La lucha de Rey. Todos eran piezas de una historia que comenzó hace 1000 generaciones. Una historia de amor, no de guerra. Una historia que la galaxia ha intentado olvidar, pero que ahora comienza a despertar. Porque tal vez el futuro de Star Wars no esté en más guerras. Tal vez esté en sanar. Y para sanar, hay que recordar. Elira, la fuerza encarnada, no busca venganza. Busca entendimiento. Y puede que no regrese como una guerrera, sino como una niña. Una nueva alma. Nacida de padres comunes, en un rincón lejano de la galaxia. Alguien que no sepa nada de los Jedi, ni de los Sith. Pero que sienta. Que escuche. Que ame. Yo no debería estar contándote esto. De hecho, nadie debería recordar esta historia. Pero el tiempo ya no se dobla ante el miedo. Y lo que fue borrado, está empezando a despertar. Así comienza el canto de la novena estrella, el relato prohibido que jamás fue registrado por los Jedi ni sus enemigos. Una historia tan antigua, que ni Yoda se atrevió a pronunciar su nombre. Una historia de amor, sí. Pero no como los que se ven en holonovelas de la República. No. Esta historia es de ese amor que no se puede nombrar, porque al hacerlo, el alma tiembla y la fuerza se agita.
Quiero que te quedes. Porque si alguna vez pensaste que lo sabías todo sobre los Skywalker, sobre los Sith, sobre el destino de la galaxia, prepárate para descubrir que todo era apenas una sombra de algo más grande. Más humano. Más real. Mucho antes de los templos Jedi, antes incluso de la creación de los sables de luz, existió una civilización llamada Lutari. No eran guerreros ni conquistadores, sino soñadores que habían aprendido a escuchar los susurros de las estrellas. En su mundo, la fuerza no era una herramienta ni una religión. Era una canción. Literalmente. Cada alma tenía un tono, una melodía que vibraba en sintonía con los cristales Caibe, los árboles, la lluvia, el fuego. Y entre todos los cantores de la fuerza, hubo uno cuyo tono era tan perfecto que podía hacer llorar a los soles. Su nombre era Cal. Y ella se llamaba Mira. Cal era un vidente de la voz, el primero en la historia de la galaxia en registrar los ecos del futuro. Mira, en cambio, era una tejedora de recuerdos, capaz de extraer emociones del pasado con solo tocar la piel de alguien. Cuando sus caminos se cruzaron en la cumbre de las lunas rojas, el universo entero se detuvo. Literalmente. Durante 4.3 segundos galácticos, la fuerza dejó de fluir. Fue la única vez en la historia registrada que sucedió algo así. Los Lutari lo llamaron el pulso silente. Y eso fue solo el comienzo. Cal y Mira descubrieron que sus habilidades se potenciaban cuando estaban cerca. Él podía ver más allá del tiempo. Ella, sentir más allá del dolor. Juntos, comenzaron a componer un himno, una sinfonía viva, que contenía la vibración pura del equilibrio universal. Era lo que los Jedi modernos llamarían el canto del centro. Pero había quienes temían lo que significaba ese canto. Un grupo de exiliados del planeta Zeffo, eruditos oscuros conocidos como los Guardias del Vacío, creían que la armonía absoluta era un obstáculo. El caos, según ellos, permitía el crecimiento, la evolución. Y en la creación de ese canto, vieron una amenaza directa a la expansión del libre albedrío. Ellos fueron los precursores filosóficos de lo que siglos después sería el lado oscuro. Una noche, cuando Cal y Mira estaban a punto de completar la última nota del himno, los Guardias del Vacío atacaron. Pero lo que hicieron no fue destruirlos. No. Fue peor. Los dividieron en el tiempo. Cal fue lanzado 10.000 años al futuro, sin recuerdos, reencarnado una y otra vez. Mira quedó atrapada en un limbo espiritual, una dimensión intermedia conocida por algunos sabios como el hilo del alba, un plano que solo puede alcanzarse a través de sueños profundos o una muerte no concluida. Y es aquí donde empieza el giro que conecta con todo lo que conoces. Cal es reencarnado como Ezra Bridger. Y Mira, como la voz que guía a Grogu. Sí. Escúchame bien. Esta historia no es solo una tragedia ancestral. Es el origen secreto detrás de los seres más sensibles de nuestra era. Durante los eventos de The Mandalorian, Grogu escucha voces. No solo de Ahsoka, ni de Luke. Hay una en particular que lo calma. Que le canta. Una melodía casi imperceptible que hace que él cierre los ojos y extienda la mano como si la recordara. ¿Por qué la recuerda? Porque esa voz fue la de Mira. Y cuando ese desapareció en las regiones desconocidas, no fue un accidente. Fue el eco del canto inconcluso, tirando de él, despertando algo que ni el Imperio ni los Jedi jamás entendieron. Cuando Ezra y Grogu se encuentren, porque lo harán, es inevitable, será el primer paso hacia el renacimiento del canto del centro. Pero también marcará el regreso de los Guardias del Vacío, que han estado esperando, ocultos en las grietas de la fuerza, disfrazados de profetas, de inquisidores, incluso de aliados.
Y ahora te pregunto, ¿qué pasará si Cal y Mira finalmente terminan el canto? ¿Se detendrá el tiempo otra vez? ¿O todo lo contrario, se reiniciará la galaxia? Aquí es donde el corazón late más fuerte. Porque no estamos hablando solo de poder, ni de salvación. Estamos hablando de memoria. De cómo el amor no muere. Solo cambia de forma. Se esconde entre estrellas. Espera. Cal y Mira no fueron los primeros. Y no serán los últimos. Hay una teoría olvidada entre los textos Sith que habla del despertar armónico, cuando dos almas, destinadas a encontrarse, lo hacen en el momento justo, la fuerza canta. Y ese canto, no puede ser detenido por sable alguno. Y es aquí donde esta historia podría cambiarlo todo. Porque si ese recuerda quién fue, si Grogu logra interpretar el canto de Mira, si el amor contenido entre dos almas que nunca dejaron de buscarse renace en medio de una nueva era, entonces no necesitaremos más ejércitos, ni órdenes Jedi, ni nuevos imperios. Solo bastará una melodía. Una última nota. Y entonces la galaxia comprenderá lo que siempre fue verdad, que la fuerza no se domina. Se escucha. Y el amor no destruye. Restaura. Y cuando Cal tocó la frente de Mira, ya despierta en cuerpo nuevo, la galaxia entera sintió un segundo pulso silente. Pero esta vez, fue paz. Esa es la historia que te ocultaron. Pero tú ya la conoces. La sentiste. Porque no es solo una teoría. Es un recuerdo. Y ahora que lo has recordado, ¿qué vas a hacer con él? Tu próxima gran aventura está a un clic, suscríbete. La historia que estás a punto de escuchar nunca fue registrada en los holocrones Jedi, ni susurrada por los ancianos Sith. No forma parte de las leyendas populares, ni de los cuentos que se cuentan en las tabernas de Tatooine. Esta historia vivió en las grietas de la galaxia, entre las notas que no se tocan en la sinfonía de la fuerza. Fue un secreto susurrado por una estrella moribunda, archivado en el corazón de un ser que lo perdió todo, menos la esperanza. En un rincón olvidado del borde exterior, más allá de las rutas conocidas y de los mapas imperiales, existía un planeta cubierto de cristal. No hielo. Cristal vivo, que respiraba, que absorbía la energía de los soles cercanos y la devolvía como luz danzante en las noches eternas. Ese mundo se llamaba Beren. Nadie lo conocía. Y nadie lo debía conocer. Porque allí vivían los silenciosos, un pueblo que juró nunca intervenir, nunca luchar, nunca alzarse. Solo escuchar a la fuerza. Entre ellos nació un niño llamado Zalen. Sus ojos no eran del color de los cielos ni del mar, sino del momento exacto en que un amanecer rompe la sombra. No hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, la tierra respondía. Las piedras flotaban cuando él soñaba. Las hojas se volvían doradas a su paso. Los ancianos decían que era un eco. Un susurro de algo que aún no había ocurrido, pero que ya se sentía en la piel de la galaxia. Un día, una nave cayó del cielo. Rota. Herida. Quemada por el fuego de una batalla que nadie allí entendía. Dentro de ella, una joven sobreviviente, Aeryn, una Padawan huida de la purga, con las marcas del miedo aún tatuadas en el alma. No llevaba sable. No llevaba emblemas. Solo tenía una cicatriz en la espalda, y un holoproyector roto que repetía el mismo fragmento una y otra vez: corre. Zalen la encontró entre los restos. Nunca había visto a alguien llorar de esa forma. Como si el llanto no viniera de la tristeza, sino de la culpa. Él le tendió la mano. No dijo nada. Y ella, por primera vez en meses,
no huyó. Con el tiempo, Aeryn sanó. Aprendió la lengua de los silenciosos. Empezó a escuchar la música del cristal, a sentir la energía de un mundo que no pedía guerra, ni victoria, solo equilibrio. Y junto a Thalen, descubrió algo que ni su entrenamiento Jedi le había enseñado, que la fuerza podía curar, si uno dejaba de pelear contra ella. Se enamoraron. Sí. Dos almas que jamás debieron cruzarse. Ella, marcada por el colapso de una orden milenaria. Él, nacido de un pueblo que jamás empuñó un arma. Y sin embargo, eran la armonía más pura que la galaxia había conocido en generaciones. Pero el equilibrio atrae al desequilibrio. Una flota desconocida llegó a Beren. No llevaba bandera. No exigía obediencia. Solo buscaba a Thalen. Lo llamaban el Fulgor. Decían que era la clave para activar una máquina oculta en los anillos de Itros, un artefacto antiguo capaz de reescribir la conexión con la fuerza. No como un canal, sino como una prisión. Thalen se negó. Aeryn luchó. Por primera vez desde que huyó, alzó la mano y la fuerza respondió con furia. Pero eran demasiados. Y no venían a negociar. Thalen fue tomado. Durante su cautiverio, le ofrecieron todo, poder, respuestas, incluso la verdad sobre su origen. Le mostraron que no era un simple niño de cristal. Que había nacido de una colisión energética entre dos líneas temporales rotas. Que él era el punto de intersección entre el futuro que fracasó y el pasado que se desvió. Que por eso la fuerza lo escuchaba, porque era una grieta viviente en su tejido. Pero Thalen solo pensaba en Aeryn. En su voz mientras le contaba los mitos Jedi. En cómo dormía con una mano sobre el suelo, para seguir escuchando los latidos del cristal. En cómo, por primera vez, él había sentido miedo no por sí mismo, sino por perderla. Aeryn, mientras tanto, reunió a los silenciosos. Les pidió que hablaran. Que lucharan. Que por una vez dejaran de escuchar, y actuaran. Pero ellos no la entendían. O quizá la entendían demasiado. Y sabían que el silencio no era cobardía. Era elección. Aeryn no aceptó. Robó una nave. Se infiltró en el corazón de la flota enemiga. Y allí lo encontró, a Thalen, suspendido entre corrientes de energía, cantando sin sonido, haciendo que la maquinaria colapsara poco a poco, como si el universo mismo se negara a permitir ese sacrilegio. La batalla fue breve. No porque fuera fácil, sino porque no era una batalla. Fue una melodía. Thalen se liberó al verla. No con violencia. Solo con un gesto. Y juntos, conectaron sus mentes por última vez. En ese instante, Aeryn vio todo, el pasado que no vivió, el futuro que jamás llegará, y la eternidad de un presente donde solo existían ellos dos. Se besaron sin tocarse. Se despidieron sin palabras. Y entonces, Thalen se deshizo en luz. No murió. No desapareció. Se convirtió en cristal. En esencia pura. Su forma se dispersó por la nave enemiga, colapsando sistemas, devolviendo la energía a la fuerza. Y Aeryn quedó sola. Pero no vacía. Regresó a Beren. Plantó una semilla hecha con fragmentos del cristal de Thalen. Dicen que de allí creció un árbol que no da frutos, ni sombra, ni flor. Solo canta. En un idioma que nadie ha podido traducir. Excepto un niño nacido años después. Un niño con ojos del color exacto del amanecer.
Y así, la galaxia siguió girando, sin saber que, en un planeta de cristal, alguien aún recuerda cómo suena el amor. Y que la fuerza, cuando se ama de verdad, no se impone, se escucha. ¿Quieres conocer el origen de la máquina de Itros? ¿O el linaje real de Zalen? Hay más secretos si quieres seguir escuchando. ¿Seguimos? Hubo una vez un niño que nació sin nombre, en un planeta que oficialmente no existe. Un mundo cubierto por niebla perpetua, con mares que susurran palabras en idiomas extintos y raíces de árboles tan antiguas que recuerdan los días en que la fuerza aún no se dividía entre luz y oscuridad. A ese mundo se lo conoce, entre los pocos que han oído hablar de él, como Niral. Ese niño era especial, no por su poder, sino por su vacío. No tenía conexión alguna con la fuerza. Ni con el lado luminoso, ni con el oscuro. Donde otros sentían el flujo vibrante de la energía, él sentía silencio. Y, sin embargo, ese silencio no era muerte, era algo más profundo. Era la ausencia de control. Era libertad. Durante siglos, los Jedi y los Sith buscaron controlar la fuerza. Guiarla. Usarla. Pero en Niral, donde el tiempo no fluye igual y los recuerdos pueden envejecer antes que los cuerpos, se decía otra cosa, que la fuerza no era algo que se usaba, sino algo que se escuchaba. Y que algún día, alguien nacería no para comandarla, sino para liberarla. A ese niño lo crió una mujer ciega, llamada Vera. Nunca dijo ser madre. Nunca dijo ser maestra. Solo le contaba historias, noche tras noche, acerca de los errores de los grandes, de cómo el poder siempre pedía más de lo que daba, de cómo los elegidos muchas veces eran los primeros en caer. Y en cada historia, había un mismo final, cuando el amor se sacrificaba, la galaxia lloraba. El niño creció escuchando esas historias, hasta que un día, los cielos de Niral se abrieron. Algo que no ocurría desde hacía 1000 generaciones. Una nave descendió con violencia, sin control, como empujada por manos invisibles. Y dentro, atrapada entre fuego y metal, había una chica que lloraba en silencio. Su nombre era Kira. Kira había nacido entre los restos del Imperio, en una estación lejana donde los últimos restos del lado oscuro todavía experimentaban con infantes sensibles a la fuerza. Ella había sobrevivido a cosas que ningún niño debería ver. Su conexión con la fuerza era como una herida abierta, todo lo que tocaba se deshacía, todo lo que amaba la abandonaba. Y sin embargo, cuando la sacaron de aquella nave, cubierta de ceniza y llanto, y sus ojos se cruzaron con los de aquel joven sin nombre, la fuerza se detuvo. No en el mundo. En la galaxia entera. Por una fracción de segundo, nadie, en ningún rincón del universo, pudo sentirla. Ni los Jedi escondidos en ruinas, ni los inquisidores, ni los animales que vibraban en sintonía con ella. El flujo se detuvo. Y nadie supo por qué. Pero Vera sí. Ella entendió en ese instante que el muchacho ya no estaba vacío. Que algo o alguien había llenado ese silencio. Los dos jóvenes no se entendían al principio. Kira no confiaba en nadie. Y él nunca había hablado tanto. Pero la isla de Niral los moldeó como el agua a la piedra, sin prisa, sin fuerza. Solo con tiempo. Aprendieron a leerse sin palabras. A dormir cerca sin tocarse. A curarse sin pedir permiso. Con el tiempo, Kira volvió a usar la fuerza. Pero ya no dolía. Ya no ardía. La energía respondía suave, como si ella ya no la forzara, sino que danzara con ella. Y él comenzó a escuchar algo. No visiones. No voces. Algo más simple. Como una nota.
Una nota sostenida, perfecta, que no venía de él, ni de Kira, sino de ambos. Fue Vera quien lo explicó, antes de morir. Ellos no eran dos. Eran uno dividido. Dos mitades de un mismo núcleo, separadas por eras de conflicto, por generaciones de miedo, por ciclos de destrucción. No eran elegidos. No eran profecía. Eran lo que venía después. Lo que nacía cuando el ciclo se rompía. Pero el ciclo no quería romperse. Porque la fuerza, aunque viva, tiene memoria. Y aquellos que la moldearon durante milenios no querían desaparecer. El eco de antiguos Sith, fragmentos de conciencia atrapados en estructuras ocultas, comenzó a cazarlos. A enviar sombras. Criaturas sin forma que cruzaban los planos buscando esa nota pura que no podían imitar. El mundo de Niral comenzó a morir. Las raíces se secaban. El mar dejó de hablar. La niebla se volvió negra. Y entonces, tomaron una decisión. No iban a luchar. No iban a correr. Iban a cantar. De pie sobre el punto más alto de Niral, rodeados por el viento que traía el fin, se tomaron de las manos. Ella, con la fuerza fluyendo suave. Él, con el vacío puro. Y en la unión, crearon un sonido que no pertenecía a esta galaxia. No una explosión. No un grito. Sino una vibración que fue al mismo tiempo despedida y bienvenida. Una luz silenciosa que se expandió más allá del tiempo. Y las sombras se deshicieron. Lo que ocurrió después, nadie lo sabe. Niral desapareció de todos los mapas. Nadie volvió a encontrarlo. Pero en ciertos planetas sensibles a la fuerza, niños han comenzado a oír una canción sin origen. Una nota que no proviene de ningún instrumento, ni de ningún ser vivo. Algunos la sueñan. Otros la tararean sin saber por qué. Y siempre es la misma melodía. Un eco de dos almas que no buscaron salvar la galaxia, sino sanarla. No fueron héroes. No fueron dioses. Fueron amor. Y a veces, eso es todo lo que la fuerza necesita para empezar de nuevo. Había una vez un planeta que no estaba en ningún mapa oficial. Se llamaba Liran, una luna cubierta de bosques violetas y lagos oscuros que parecían absorber la luz. Su población era escasa, humilde, aislada de todo. Pero lo que los hacía especiales no era su paisaje ni su cultura, era su silencio. En Liran, la fuerza no fluía como en otros mundos. Era más densa, más profunda. Los que nacían allí no se volvían Jedi ni Sith. Se volvían invisibles a los ojos de ambos. Ahí nació Elia. Era una joven curiosa, de ojos tranquilos y una conexión innata con todo lo que respiraba. No podía mover objetos ni ver el futuro, pero podía entender a los animales, sentir la tristeza de los árboles cuando se les cortaban ramas. Su madre decía que su corazón estaba entrelazado con la vida misma. Y todos creían que nunca saldría del Irán. Pero todo cambió cuando una nave cayó del cielo. Era una cápsula de escape, vieja, quemada por el reingreso, hecha pedazos. Dentro, un joven inconsciente, cubierto de sangre y partes mecánicas rotas. Se llamaba Kael. Era parte de un experimento imperial. No lo sabían aún, pero él sí. Kael había sido uno de los muchos niños tomados por el imperio para formar un nuevo tipo de fuerza de combate, sensibles a la fuerza, pero con bloqueos neuronales que evitaban que se rebelaran. A diferencia de los inquisidores, estos soldados no conocían otra vida. Su pasado era un archivo borrado. Su futuro, una cadena de órdenes.
Pero algo había salido mal. Kael empezó a soñar, a recordar, y escapó. Elia lo cuidó durante semanas. Al principio, él no hablaba. Solo observaba. Como si estuviera esperando el momento en que ella intentara hacerle daño. Pero no lo hizo. En vez de eso, le enseñó a sentarse en la tierra. A escuchar el viento. A tocar el agua sin buscar controlarla. Cosas que no tenían utilidad militar. Cosas humanas. Y poco a poco, Kael volvió a ser una persona. Empezaron a hablar. Primero con frases simples. Luego con historias. Él le contaba lo poco que recordaba, una hermana que creía haber tenido, una canción que sonaba cuando dormía, una promesa que alguien le había hecho de que algún día estaría a salvo. Elia escuchaba, sin juzgarlo, sin intentar salvarlo. Solo estaba ahí. Y se enamoraron. Sin querer. Sin prisa. De la manera más real. Pero el imperio no olvida. Encontraron el rastro. Una sonda captó la señal de la cápsula estrellada. Y pronto, los cazadores llegaron. Kael lo sintió antes que nadie. La tensión en la atmósfera. El latido de la fuerza temblando. Sabía lo que venía. Y sabía que si se quedaba, él ya moriría. Así que se fue. Sin avisar. Dejó una nota en la piedra donde solían sentarse. Decía solo, no dejaré que te conviertan en lo que hicieron conmigo. Elia lo buscó durante meses. Cruzó bosques, habló con forasteros, activó señales que jamás pensó usar. Finalmente, encontró una pista, un campo de batalla reciente, restos de soldados imperiales, y una figura solitaria, caminando entre los cuerpos. Era Kael. Pero no el Kael que ella recordaba. Sus ojos estaban vacíos. Su postura rígida. Había vuelto a pelear. No por el imperio, sino por odio. Por venganza. Ya no estaba huyendo. Estaba cazando. Cuando la vio, algo dentro de él se quebró. No huyó. No atacó. Solo cayó de rodillas. Porque la había dejado para protegerla, pero en el proceso, se había perdido a sí mismo. Ella no dijo nada. Lo abrazó. Y ese simple gesto, rompió los grilletes mentales que aún lo ataban. Pero no había tiempo. Una nave imperial se acercaba. Los habían seguido. Kael tomó una decisión. Le dio a Elia un viejo transmisor. Uno que solo se activaba si él moría. Y la miró a los ojos por última vez. Cuando lo escuches, no llores. Solo recuerda la canción. Y corrió directo a la nave. No para escapar, sino para que no la encontraran a ella. La explosión fue visible desde toda la luna. Elia gritó, pero no derramó lágrimas. No entonces. Pasaron semanas. El transmisor quedó en silencio. Hasta que, una noche, emitió una nota. No un mensaje. No una voz. Solo un tono. Un tono que ella reconoció. La canción que él había mencionado en sus sueños. Una melodía que nunca había escuchado, pero que sentía como si siempre hubiera vivido dentro de ella. Liran la escuchó también. La fuerza, esa energía muda que rodeaba el planeta, empezó a fluir como nunca antes. Como si Kael hubiera dejado algo detrás.
como si su sacrificio hubiera despertado algo dormido. Desde ese día, los niños nacidos en Liran empezaron a mostrar habilidades nuevas. No solo sensibilidad a la fuerza, sino una comprensión más profunda. No la usaban para atacar ni para defender. La usaban para entender. Y Elia siguió cantando la canción. La misma que él le dejó. No para recordar la muerte, sino para sembrar vida. Porque a veces, los héroes no ganan batallas. No destruyen imperios. A veces, solo enseñan a alguien a amar. Y luego desaparecen. Pero el amor no desaparece. El amor se queda. El amor se convierte en canción. Y hay quienes dicen que, si estás en Liran en una noche sin luna, puedes oírla. Flotando entre los árboles. Bailando con el viento. La última canción de Kael. La primera de muchos más. Hay leyendas que no se encuentran en los archivos Jedi, ni en los registros del Imperio. Algunas sobreviven en susurros, otras se ocultan en los bordes de la galaxia, pero hay una que vive en el silencio, entre las pausas de la historia. No tiene nombre en ningún idioma. Solo se cuenta entre los nómadas del cinturón de Mireel, entre aquellos que han estado demasiado cerca del vacío y han regresado para contarlo. Habla de un vínculo tan poderoso que desafió al tiempo, a la fuerza, y al propio olvido. Esta es la historia de Naera y Solen. Él era un Jedi caído. Ella, un eco. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó todo. Algunos dicen que fue en los últimos años de la antigua república, cuando la orden aún brillaba con fuerza, y la galaxia respiraba esperanza. Solen era un joven caballero Jedi, formado en los templos flotantes de Corula. Brillante, disciplinado, pero atormentado por una sensación que no podía explicar, un hueco constante, como si le faltara algo esencial. Lo ocultaba, como todos lo hacían. Hasta que la guerra lo rompió. Durante una ofensiva en el sistema Iraxis, su escuadrón cayó en una emboscada. Las comunicaciones fallaron. Los refuerzos nunca llegaron. Solo él sobrevivió. No porque luchara mejor que los demás, sino porque alguien, o algo, lo protegió. Cuando despertó, estaba en una estación espacial abandonada, suspendida en el vacío, en una órbita muerta sin nombre. No recordaba haber llegado. No había rastro de batalla. Solo una presencia, suave, familiar, como una brisa en medio del metal oxidado. Naera. No era un ser físico. Al menos, no del todo. Su forma era tenue, a veces sólida, a veces translúcida, como si la fuerza se hubiera cristalizado en recuerdos. No hablaba con palabras. Hablaba con emociones, visiones, fragmentos de melodías. Pero Solen la entendía. Como si siempre la hubiera conocido. Con ella, por primera vez, no se sintió solo. La estación parecía vivir con ella. Puertas que se abrían suavemente. Luces que seguían su rastro. Jardines oxidados que volvían a florecer cuando ella pasaba. Naera era la última chispa de algo olvidado. Un antiguo experimento, tal vez. O un alma atrapada. O una proyección de la fuerza misma. Solen dejó atrás su sable. Dejó atrás su código. Y eligió quedarse. Vivieron años en aquella estación. Aislados. Fuera del tiempo. Descubriéndose en la quietud, amándose sin necesidad de tocarse. Cada día, Naera lo enseñaba a sentir la fuerza de un modo diferente, no como poder, ni como guía, sino como emoción pura. El amor,
la compasión, la tristeza. Todo era parte del mismo flujo. Solen empezó a escribir de nuevo, a cantar, a reír. Pero nada es eterno. Un día, mientras él dormía, la estación se estremeció. No era una falla técnica. Era un rastreo. El imperio los había encontrado. Un archivo olvidado, un sensor abandonado, lo que fuera, había llevado a los inquisidores hasta ellos. Y cuando llegaron, la fuerza enmudeció. No fue una batalla, fue una masacre. Solen intentó luchar, volvió a empuñar su sable, pero ya no era el mismo. No podía matar como antes. No quería. Fue Naera quien lo protegió. Fue ella quien tomó forma física por última vez, y los detuvo a todos. No con violencia, sino con una explosión de memoria. Les mostró todo lo que había sido olvidado, los errores del imperio, el dolor de los inocentes, la belleza de lo que ya no estaba. Los inquisidores cayeron al suelo, gritando. Uno por uno. Pero el precio fue alto. Naera desapareció. No murió. No se desvaneció. Simplemente, dejó de estar. Y Solen volvió a estar solo. Durante días, buscó su rastro en cada rincón de la estación. Nada. Ni una brizna. Solo silencio. Intentó conectar con la fuerza. Intentó meditar, recordar, suplicar. No funcionó. Solo quedaban fragmentos. Y en uno de ellos, encontró una frase, proyectada en su mente. A veces, amar es desaparecer, para que tú sigas existiendo. Solen dejó la estación. Cambió su nombre. Se convirtió en un viajero, un maestro errante. Iba de planeta en planeta enseñando a niños sensibles a la fuerza a escuchar antes que controlar. No hablaba de guerra, ni de Jedis, ni de Sith. Hablaba de empatía, de conexión, de equilibrio emocional. Muchos no lo entendían. Otros sí. Pero cada vez que miraba al cielo, buscaba una señal. Pasaron décadas. La galaxia siguió girando, devorándose a sí misma. Un día, en un planeta joven, lleno de polvo estelar, una niña pequeña se le acercó mientras él tocaba una melodía en una flauta de madera. Maestro, esa canción, la escuché anoche, en mi sueño. Solen la miró, en silencio. ¿Dónde la oíste? No sé. Había una mujer. Tenía voz de luz. Solen no respondió. Solo sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Porque comprendió que Naera nunca se fue. Solo se transformó. Se había convertido en canción. En recuerdo. En semilla dentro de la fuerza. Y él había sido su tierra. Ella era el eco. Él, la voz que la llevaba por la galaxia. Y mientras existiera alguien dispuesto a sentir, ella nunca dejaría de vivir.